Cuando no se le da la importancia necesaria al lenguaje en la información, se vulneran los derechos de los ciudadanos. María Elvira Arango, directora del programa Los Informantes, es rigurosa en sus contenidos porque sabe que una palabra mal utilizada pone en juego la veracidad de su programa. En los medios de comunicación, yo creo, no solamente en Los Informantes, el lenguaje es fundamental, es nuestra materia prima, es con lo que trabajamos, así que tenemos que cuidarlo pues al máximo, ¿no? Cuando uno hace una historia de cualquier cosa, primero tiene que haber respeto frente al personaje, frente a la problemática, frente a la situación, en el lugar en donde uno está. A mí me parece que el respeto es como, digamos, no sé, la piedra angular de todo lo que viene debajo. El corre-corre antes era porque teníamos cierre, el periódico cerraba a cierta hora y uno igual estaba muy agitado. Ahora porque tenemos edición, porque vamos a grabar, porque tenemos una entrevista, porque es como parte del agite del oficio. Y ahora, si uno le suma que ya no hay cierres, sino vivimos en un cierre perpetuo con las redes y con los medios de comunicación, todo el tiempo estamos cerrando, de manera que pues, el riesgo de equivocarse es altísimo. Hay que tener pues, más cuidado, que igual es tan difícil, ¿no? Es como una camisa de fuerza, el tiempo siempre contra la calidad. Debería uno sacrificar el tiempo por hacer las cosas con más cuidado. Les agradecemos a todos ustedes por participar. Ya conocimos opiniones sobre nuestro tema del día porque hoy estamos hablando del lenguaje y su poder en el discurso de los medios de comunicación, y qué bueno ya poder presentarles a nuestros invitados para que arranquemos con el tema. Recuerde que usted puede seguir comunicándose con nosotros, opinando sobre nuestro tema en numeral Toma el Control, en nuestra cuenta de Twitter @canal13co, y también nos puede escribir a defensor@canal13.com.co. Pero quiero arrancar con nuestros invitados que ya están acá conectados con nosotros. Empecemos con Carmen Millán. Ella es la directora del Instituto Caro y Cuervo, instituto además que nos ha apoyado varias veces en Toma el Control. Bienvenida. Así es, estoy muy contenta de estar aquí porque siempre que hablemos de palabras el Instituto Caro y Cuervo está presente, ¿no? Y es por eso que los hemos molestado bastante. Así que muchísimas gracias al Instituto Caro y Cuervo. También está con nosotros el periodista Indalecio Castellanos. Él ha tenido muchos reconocimientos, entre esos en el Congreso. Simón Bolívar, condecorado por su aporte a la democracia. Muchas gracias por acompañarnos y por tomar el control con nosotros en Canal 3. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos hablar de lo que es el insumo básico de nuestro ejercicio, de nuestra tarea. Y está con nosotros a través de videollamada, está Marcela Cubides. Ella es la directora de INSOR. Marcela, ¿qué es INSOR y bienvenida? Hola a todos, un placer estar aquí con ustedes, especialmente en Canal 13, que le ha hecho una apuesta importante a la inclusión, así que yo aprovecho para hacerles un reconocimiento. El INSOR es el Instituto Nacional para Sordos, es una entidad adscrita al Ministerio de Educación. Pues bienvenida y qué bueno, porque acá, como se han podido dar cuenta, siempre tenemos en cuenta a la comunidad sorda, y ejemplo de eso es que tenemos todo nuestro programa también con traducción a lengua de señas, y también tenemos a Cristian Briceño con su sección de siempre, el glosario en Toma el Control. Bueno, yo quiero que arranquemos realmente con... Se habla mucho del cambio de las dinámicas y cómo las dinámicas están afectando el lenguaje. Las comunidades van adaptando el lenguaje. ¿Esto sí es verdad? ¿El lenguaje está evolucionando? Yo quisiera precisar de qué tipo de lenguaje estamos hablando. Una cosa es la palabra hablada, otra cosa es la palabra trabajada para ser dicha en los medios. En el caso de la televisión, además de la imagen, en la radio es la palabra pura, en donde se necesita trabajar no solamente el registro léxico, sino también la pronunciación. Y una característica muy bonita del lenguaje hablado se llama técnicamente el suprasegmental, es lo que nosotros marcamos como música para lo que decimos. Pero hay una cosa que para mí es muy preocupante, y es la carencia de pronunciación correcta de las palabras, confusión,
en la articulación de las consonantes. Entonces uno puede oír en una noticia el concepto, ¿no? El escenario. El escenario, cosas de esas. Y uno dice, bueno, hace unos años se exigía una licencia para poder ser locutor y se pedía lo que se llama articulación del sonido porque la gente está oyendo. Esta evolución, por así decirlo, en el lenguaje, ¿cómo afecta también la lengua de señas? Y quiero preguntarle primero si se debe decir lengua de señas o lenguaje de señas. Bueno, primero lengua de señas es una lengua como cualquier otra y como muchas de las además lenguas nativas que tenemos en el país. Lenguaje ya es la capacidad que tenemos todos, digamos que está desde el cerebro para poder estructurar el lenguaje. Las lenguas pues pueden ser muchas y aprendemos muchas. Y bueno, frente al debate y la discusión, la lengua de señas creo que nos está aportando es mucho más al resto de las lenguas porque nos está poniendo unos retos inmensos en lo que es todo el componente no verbal, ¿no? Nos hemos acostumbrado por obvias razones a que nuestras lenguas son orales y que todo va a través de la palabra. La lengua de señas creo que al mundo de los lingüistas ha sido un inmenso reto porque nos está mostrando justamente la importancia de todo el componente no verbal y la importancia de que, por ejemplo, en la lengua de señas los acentos, digamos, no están en una palabra más o en una seña más, sino siempre están en un gesto. La seña también, una seña no es el equivalente a una palabra, una seña es el equivalente a un concepto. Y en ese sentido, cuando decimos algo en lengua de señas, tenemos que entender y comprender un poco qué estamos diciendo. Cuando hablamos con ese lenguaje militar, ¿no? Entonces, la persona fue dada de baja. ¿Eso es correcto? ¿Se debería decir así? ¿Eso no cosifica un poco a una persona cuando es un ser humano que pues, se acaba de morir en medio de un operativo? Frente a ese tema hay una dramática realidad, y es que el periodista asume el lenguaje de su fuente, desafortunadamente. Durante un buen tiempo, por ejemplo, hubo una organización, Ideas para la Paz, que incluso desarrolló un diccionario que se llamaba un diccionario para desarmar la palabra, y en donde les insistía a los periodistas que no se debería asumir el lenguaje de fue dado de baja o fue asesinado incluso, porque era curioso que el militar era asesinado, pero el guerrillero era dado de baja, como si no se pudiera incluir dentro de un solo concepto, y es que murieron en un combate, porque eso fue lo que ocurrió. Y nos olvidamos de que los hechos tienen una lógica y que hay que contarlos en la realidad y no desde la perspectiva de lo que nos dicen las fuentes. Nosotros estamos haciendo cosas terribles como los programas, bueno, todos los programas en realidad, porque a mí me da muchísima ilusión oír ese saludo de quienes son entrevistados. Te saludo, tuteado. A ti, fulanito de tal, ojalá el nombre en diminutivo de quien está entrevistando, y a tu mesa de trabajo y a tus oyentes. Y de pronto empiezan... Con una cercanía y una coloquialidad. Una cosa ahí que francamente es manoseo, ¿verdad? Es manoseo retórico. Y luego empieza tu mesa de trabajo, se convierte en una caldera de cosas, de gente que se rapa la palabra, de gente que no se oye entre sí. A veces el invitado está diciendo algo. Además, la gente saluda a la mesa de trabajo en lugar de saludar a quienes integran la mesa de trabajo. No, esa es la mesa. Es a la mesa. Sí, bueno, esta es naranja y rosa. A tu mesa de trabajo, o sea, el dueño de la mesa y las personas que están ahí. Y luego en los programas de opinión, en los debates, a veces uno siente que ahí no pasó nada. Creo que un buen ejercicio que todos deberíamos hacer es ponernos un intérprete de lengua de señas al lado a que nos intente traducir a lengua de señas lo que decimos y verdaderamente puede ser un ejercicio bien interesante porque el intérprete, por ejemplo, en el caso que mencionaba en Indalecio de la mesa de trabajo, pues puede llegar a traducir que en efecto está saludando la mesa, y no el equipo que está alrededor. Y así pasa muchísimos, digamos, situaciones con la población sorda en donde el intérprete tiene una impresionante habilidad que más que traducción es una mediación cultural. Sí, tiene que lograr entender qué es lo que está detrás de las palabras de la persona que está hablando, del oyente, para poder traducir eso conceptualmente a la lengua de señas.
Hoy creemos que el closed caption es suficiente. El closed caption, que para todos pues es la subtitulación que aparece en la televisión, solamente que agrega, por ejemplo, los sonidos de ambiente, si cerró una puerta, etcétera. Pero esto funciona para la población sorda usuaria del español, especialmente, por ejemplo, para las personas adulto mayor que han perdido la audición, pero que conocen plenamente el uso del español. Para una persona sorda de nacimiento, el closed caption no es suficiente porque el español es su segunda lengua, en caso que la haya aprendido, pero en muchos casos pues no la ha aprendido y no es suficiente. Por eso es fundamental el acceso a la lengua de señas y vía interpretación de la lengua de señas. Pero no solo eso, digamos que el intérprete no es la única manera de acceso. Creo que hablar claro, por ejemplo, paradójicamente sí es una manera de inclusión, por eso nosotros lo promovemos mucho desde el Estado, y es que no podemos ser tan complejos para hablar porque no se entiende, el ciudadano sordo no nos está entendiendo, aunque para ser sinceros el ciudadano en general tampoco. Bueno, pero ustedes no se muevan, quédense acá unos segunditos porque vamos a un breve corte comercial y ya regresamos. El poder del lenguaje y el discurso en los medios de comunicación. Estamos en Toma el Control, el defensor de la audiencia del Canal 13, hablando de este tema tan importante. Ya les habíamos presentado a nuestros invitados y queremos retomar el tema por un punto clave para nosotros en Toma el Control. Y es que sabemos de un proyecto que están realizando INSOR y el Instituto Caro y Cuervo. Cuéntanos un poquito sobre eso, Carmen. Nosotros creamos una maestría en enseñanza del español y la gente piensa que la enseñanza del español es para los turistas que vienen o para la gente que no sabe español y habla alemán o habla inglés o francés y quiere aprender español en este país que durante muchos años se posicionó como un lugar donde se habla el español divinamente, ¿no? Porque es un misterio, una idea muy rola. Nosotros tenemos lo que se llama L, que es español como lengua extranjera, pero también lo tenemos como segunda lengua para las personas que tienen la lengua de señas como su lengua materna o tienen alguna de las 68 lenguas indígenas de este país como su lengua materna, o el palenquero o el sanandresano o el romaní, ¿no? Y quieren adquirir competencia en el español, o sea, convertirse en personas bilingües, ¿no? En esta segunda lengua que va a ser el español. Por eso tenemos en nuestras aulas de lingüística, con el apoyo del INSOR, pues traductores que van a estar en un trabajo de creación. El lenguaje en el aula de lingüística es un lenguaje técnico y la lengua de señas colombiana, porque cada país tiene su lengua de señas, es una herramienta fundamental. Y bueno, de ahí para allá creo que hay un ejercicio bien interesante que hemos hecho, que fue traducir los acuerdos de paz. Esto sí que es un ejercicio bien interesante porque además, por ejemplo, el perdón, digamos que un perdón común es es perdón en una circunstancia, pues no es el mismo perdón del que estamos hablando cuando hablamos de paz. Entonces, para lograr la seña del perdón, digamos, que aún todavía no hemos llegado a un acuerdo, han sido muchos talleres y mucho trabajo con población sorda para ver qué es reconciliación, qué es perdón desde lo que estamos hablando del acuerdo de paz, para seguramente ponerle una seña diferente a lo que estamos hablando. Y esto ha sido bien impresionante para el mismo equipo de oyentes que pues venimos hablando de paz, reconciliación, perdón, digamos, todas estas palabras de esta manera. Han sido horas y horas de sentarnos a explicar de qué es que se trata esto para poder ponerle nuevas señas. La de paz, por ejemplo, es esta. ¿De paz? Sí. Paz, sí. Paz. Y es muy interesante, digamos, el significado, porque esto es acabar algo, como si yo tuviera algo acá en la mano y lo acabo, pero lo transformo. Y fíjate el significado inmenso que puede estar aquí cuando se trata de comprender algo, y que además yo cierro las manos. Esta es la seña de amigos. Entonces es como si yo tuviera acá muchas cosas que me han pasado, las acabo, pero lo transformo, no me quedo solo acá.
fíjate que la seña no se da acá, sino lo transformo a un estado completamente contrario. Y esto en una cosa, lo que tendríamos que decir en muchísimas palabras, ya en una seña dije un significado. Y pues con Presidencia también hemos trabajado para utilizar la lengua de señas, y por eso hemos dicho también la lengua de la paz, para explicarle a muchos allá afuera ciudadanos lo que está pasando en el país. Piénsenlo también para las comunidades indígenas de este país, porque una forma de expresar el mundo está contenida en una lengua. Entonces, por ejemplo, hace poco en el Consejo Nacional de Patrimonio vinieron las 4 etnias que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes iban a presentar su propuesta de protección de los saberes ancestrales en la sierra. Claro, tenían que llenar los formatos, tenían que llenar todas las cosas, y estuvieron 8 años discutiendo los conceptos que había, en qué es patrimonio, qué es esto, qué es lo otro. Y al principio de la presentación hicieron lo que se hace en investigación, que se llaman definiciones operacionales. Para efectos de este proyecto de investigación se entenderá como emulsión tal cosa, así empieza un trabajo académico. Ellos empezaron con lo siguiente: nosotros llegamos a una conclusión. La palabra diagnóstico para nosotros quiere decir, en las palabras de ustedes los hermanitos menores, confesión. Yo me quedé lela. Claro, diagnosticar es eso. Yo insistiría, por ejemplo, en que cuando en la radio, por ejemplo, que es mi lenguaje y es mi escenario, uno diga una palabra que tenga también como ese mismo color, esa misma intención. Hablamos sin emoción. Me parece que la gente habla sin emoción. Alguien ponía un ejemplo sencillo en una aula de clase para insistir en cómo, dependiendo de la intención, del tono, del volumen de una palabra, una frase puede cambiar. Entonces decía, Luis se robó la grabadora. Es plano, Luis se robó la grabadora, no hay emoción. Si de pronto el personaje dice, Luis se robó la grabadora, tal vez está insistiendo en quién se robó la grabadora. Tal vez le ha afectado demasiado que haya sido Luis y no otra persona. Si dice, Luis se robó la grabadora, lo más importante es el hecho, lo que ocurrió, que le robaron la grabadora. Si el personaje dice, Luis se robó la grabadora, el drama está en que se quedó sin música y no importa quién ni qué fue lo que ocurrió. Entonces yo digo que así como tiene ese matiz tan emotivo el manejo de las manos, yo creo que hace falta también que la palabra tenga emoción. Tal vez no se usa demasiado. Hay algunos que consideran que la radio carece de puntuación, pero es por su naturaleza, digo yo. Como justificando un poco el tema. Creo. Ahí Marcela hasta que se habla, sí, Marcela. Sí, sí, Laida, les hice un ejercicio interesante, creo que es pensar pues, cuando se hace radio, en las personas ciegas que están escuchando la radio, que es el medio por excelencia de esta población, porque pues digamos que para la persona ciega también la radio hoy es un reto en su rapidez, en el cambio de las voces, digamos, y en mucha explicación de lo que está ocurriendo. Así que creo que la discapacidad nos pone retos en muchas cosas y es interesante verlo en ese sentido. Para la población sorda, pues la radio es un medio excluyente en sí mismo, pero es el medio por excelencia de la población ciega. Y si uno, por ejemplo, hiciera un ejercicio un día de pensar que hoy solamente me están escuchando personas ciegas, creo que uno puede ver cómo uno cambia su lenguaje y su manera de explicar las cosas. Pues quiero que salgamos a las calles de nuestra región andina para preguntarle a la gente qué opina sobre nuestro tema del día. Ya regresamos. Los medios de comunicación que son más populares en Colombia intentan como amarillar las noticias. Los canales privados, digamos, desafortunadamente abusan de la información, pues porque ellos tienen el acceso a la información de primera mano. Y eso se presta para tergiversar las cosas. Y desafortunadamente en este país la gente se rige por lo que lee los medios. No se toma el trabajo de consultar por su cuenta en las distintas fuentes de información que existen. Todos tienden a no ser objetivos con su información y a cambiar toda la información y verlo de una manera más
positiva hacia los medios, como mostrarnos algo que es falso, mostrarnos como la parte buena y no mostrarnos la realidad de las cosas. Cuando hubieron las protestas acá, lo presentaron como si, digamos, los estudiantes estuvieran infringiendo las leyes y eso, y no estaban mostrando la otra cara de por qué lo estaban haciendo. O sea, no son claros y ponen como si los mismos estudiantes estuvieran atacando al Estado. Hola. Si hablamos de lenguaje, estamos hablando de un sistema de comunicación estructurado donde su uso responde a un contexto específico puntual. Y si mencionamos la lengua, responde a un conjunto de signos organizados cuya función principal es la comunicación entre los individuos. Es decir, el lenguaje es lo macro y la lengua lo micro. Partiendo de este hecho, es importante aclarar que las dinámicas cambian y un mundo rápido y en evolución no nos puede llevar a un lenguaje desestructurado, alterado o ajeno a la realidad y sin responsabilidad a la hora de utilizarlo. Por ejemplo, en nuestro caso no está bien dicho que los medios digan lenguaje de señas. Es lengua de señas. Y así, un sinnúmero de ejemplos. Yo soy Cristian Briceño. Y tomo el control. El lenguaje y el poder en los medios de comunicación. Hoy los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros al correo defensor@canal13.com.co para hablar de este y todos los temas que ustedes quieran, porque este es el espacio del defensor de la audiencia de Canal 13. Quiero preguntarles a nuestros tres invitados, dentro de sus respectivos campos, qué recomendaciones nos pueden hacer a un canal como Canal 13, un canal regional, para incentivar también el buen uso del lenguaje. Menos es más. ¿Menos es más? Menos es más. Hoy en día hay una aceleración en la forma de hablar. Nadie tiene tiempo para nada. El recurso más valioso es el tiempo y hay que tener economía en lo que uno dice. Pero también hemos regresado a una gramática del telegrama en las comunicaciones en las redes sociales. Solo que hemos olvidado la belleza de lo que eran los telegramas, porque ahí uno pagaba por una coma, pagaba por un punto, por una palabra X. Un director nuestro nos decía, una noticia es un telegrama que usted debe pagar, entonces ahorre palabras para que le salga más barato. Ahorre. Yo siempre he admirado la síntesis que hacía mi bisabuelo en un telegrama de duelo, es decirle a otra persona siento mucho lo que le ocurrió. Y decirlo en un telegrama que saliera barato en ese entonces. Su telegrama decía así: alma buena necesitaba a Dios aumentar coro celestial. Manuel. Divino. ¿No es divino? Sí. Bueno, pues hay que pensar. Un tío le escribió a su esposa que se había enfermado y estaba durante varios días en Bogotá, y le escribió desde mi pueblo, en Cucaite, le escribió, ¿te repones o te repongo? ¡Ay, hermosísimo! O sea, tiene que regresar. Sí. Yo diría, por ejemplo, desde la perspectiva del oficio, que lo que hay que recuperar es los fundamentos básicos de la redacción, que te enseñan, por ejemplo, que entre más sencillo, mucho mejor. Economía de palabras. Hay muchas ideas atropelladas unas detrás de otras. Sencillez, claridad, retomar de alguna manera la esencia de lo que es el ejercicio del periodismo. Entre más sencillo, muchísimo mejor, yo creo.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que el lenguaje claro es una clave para la inclusión. No solo de población sorda, insistiría en eso, una persona con discapacidad cognitiva, cualquier tipo de discapacidad, hablar claro es muy importante y por supuesto pues en general para toda la población. Insistiría en el lenguaje claro tanto auditivo como visual, ¿no? Para lo que comentaba previamente, lo que está pasando en televisión, digamos, una confusión de imágenes entre lo que decimos, lo poco acorde que están los textos, las imágenes con lo que estamos diciendo, con la presentación, etcétera. Ahí también hay lenguaje claro. Entonces, creo que ahí está una clave fundamental y un trabajo que todos tenemos que hacer. Pues Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a todos en el instituto y qué bueno que sigan participando en Toma el Control. Muchas gracias a ustedes y un saludo especial a Carmen y a Indalecio también. Muchas gracias. Carmen, Indalecio, qué placer tenerlos acá, invitados idóneos para hablar de nuestro tema del día. Mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, aunque esto la televisión asusta. Sí, no, Sí, pero claro. no lo vi como asustado realmente. No crea. Tímido no es. No, es que uno en la radio está investido de esa invisibilidad, en la caparazón de la radio. Como decía don Juan, uno condenado a cabina perpetua y esto es otro lenguaje, otro tema. Así es. Gracias, Carmen. Qué Mucho placer gusto. tenerlos acá. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este capítulo de Toma el Control. Los invitamos a estar conectados con todos nuestros capítulos también a través de nuestra página de internet www.canal13.com.co. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.